Buenos días, vamos a empezar con la clase de segmento. Ahora vamos a hablar sobre la diplopia tras la cirugía de catarata. Pues yo soy el doctor Francisco Carlos y mi asesor va a ser el doctor Manuel Musquiz, fellow de segmento anterior. Como introducción, pues vamos a mencionar que a pesar de que la incidencia de la diplopia, pues después de una cirugía de catarata ha disminuido, al menos en lo que respecta a la diplopia secundaria a la técnica quirúrgica y anestésica, su trascendencia o la importancia realmente ha aumentado, principalmente por las expectativas que tienen los pacientes sobre una recuperación funcional perfecta, que es lo que esperan pues actualmente la mayoría de los pacientes que deciden operarse por catarata. Entonces, si un paciente con una agudeza visual que sea adecuada, se le ofrece o solicita operarse de forma pues ambulatoria para una cirugía de catarata, y se le da pues muchas garantías de éxito, incluso en pacientes que ya iniciaron con la presbicia. La aparición pues de una diplopia que sea consecuencia pues de la cirugía de catarata va a ser una complicación que realmente va a ser poco o nada tolerable para el paciente. Entonces va a conllevar a una molestia y una queja por parte del paciente, ya que pues ellos esperan una buena visión después de la cirugía. Entonces, ahora los cirujanos pues deben reconocer también, es importante tener en cuenta que debemos de reconocer la incapacidad a veces para tratarlo cuando no tenemos o no sabemos cómo tratar la diplopia. En cuanto a incidencia, pues la complicación de la diplopia en general es muy baja, pero sí hay series de casos o estudios que llegan a ser hasta el 3%. En sí lo habitual es que sea menor al 0.7% cuando hablamos de diplopias persistentes, ya que vamos a ver que puede haber diplopias que se resuelven en ese tiempo. En cuanto a las causas de la diplopia, las podemos clasificar básicamente en 4 apartados. Patología previa, patología desencadenada por otra causa, trauma quirúrgico y patología relacionada con la óptica de la pseudofaquia. Entonces vamos a empezar a hablar por la patología previa. Aquí nos vamos a referir a patología previa cuando se produce un estrabismo en el adulto que pues debido a una mala visión en uno de los dos ojos va a impedir que se manifieste como tal la diplopia, y esto hace que el paciente pues permanezca asintomático. Generalmente o ejemplos de este tipo de estrabismo o de diplopia son las parálisis del tercero, cuarto y sexto par craneal. Otras enfermedades que pueden ocasionar la diplopia es la miastenia gravis y la oftalmopatía distiroidea. Como segunda causa vamos a tener la patología desencadenada por otra causa, que puede ser por una oclusión prolongada, en este caso en pacientes que tuvieron una catarata monolateral y perdieron pues precisamente la visión de un solo ojo. Esto va a desencadenar lo que es la disrupción central de la visión binocular y produce pues también una descompensación en parte del paciente de una heteroforia. Y al momento de realizar la cirugía, pues puede presentar lo que sería la diplopia al haberse desacostumbrado pues a tener una visión binocular. La tercera causa sería el trauma quirúrgico, que este va a producir pues una diplopia cuando tenemos un trauma durante la cirugía sobre alguno de los músculos extraoculares o bien alguno de los tejidos blandos extraorbitarios. La cuarta causa que mencionamos pues va a ser una patología relacionada con la óptica de la pseudofaquia. Entre estas vamos a tener principalmente lo que es la anisoforia, cuando los ejes visuales pues de ambos ojos no se encuentran en el mismo plano horizontal. La aniseiconia, que es cuando cada ojo percibe una imagen de un mismo objeto pero que es de diferente tamaño. La inversión de la dominancia ocular, es decir, cuando un paciente ya tiene un ojo dominante, ya sea el derecho y después cambiamos pues al contrario. Cuando hay membranas epirretinianas también es una causa que puede ocasionar lo que es la diplopia. Y bueno, pues estas causas en sí se pueden evitar, no todas, pero algunas sí se puede llegar a evitar cuando se presenta pues la diplopia postoperatoria, principalmente lo que sería la anisoforia y la aniseiconia. Ahora bien, ¿cómo debemos empezar a tratar a estos pacientes? ¿Cómo debemos de abordarlos? Pues hay que empezar con una buena historia clínica. Hay ciertos principios importantes que se deben de tomar en cuenta a la hora de realizar una historia clínica en todo paciente que se va a operar de cataratas, como serían los antecedentes personales. Aquí pues se deben de preguntar si existen antecedentes de estrabismo, si se le han realizado cirugías oculares previas, antecedentes de alguna ambliopía monolateral,
La tortícolis secular, que es presente pues muchas veces en los niños que suelen girar la cabeza para poder compensar esta diplopia cuando tienen algún tipo de estrabismo, y también las anisometropías previas de un paciente. También se debe de preguntar si el paciente tiene alguna enfermedad que pueda cursar con alteraciones de la motilidad, como el hipertiroidismo, la miastenia gravis, como ya se mencionó, o bien si tiene alguna parálisis pues, de alguno de los músculos extraoculares. Con respecto a la exploración, pues se deben incluir siempre varios aspectos, que sería la inspección de la posición de la cabeza. Esto es ver si el paciente presenta una posición, como les comenté, de tortícolis, puede ser debido a una parálisis del cuarto par. El paciente va a presentar una tortícolis pues, sobre el hombro. Generalmente tiende al realizar este movimiento, tienden a enfocar bien, se acomoda lo que sería la visión y pues se pierde lo que es la diplopia. Y ahí que también exista en los niños el síndrome del niño violinista que mantiene la cabeza pues volteando a manera de como si estuviera sosteniendo pues un violín. En la exploración debemos de tener la toma de la agudeza visual. Esta debe realizarse con cada ojo por separado. Si la diferencia entre un ojo con el otro pues es grande, ya podemos empezar a sospechar sobre una ambliopía o sobre una anisometropía. Hay que preguntar desde cuándo el paciente comenzó a ver mal con el ojo de peor visión, ya que pues si lleva más de 2 años con una visión que sea menor al 0.1%, es decir, que a partir de en la escala de discapacidad visual, abajo de 0.3 ya se considera como una discapacidad como tal. Entonces, cuando ya tenemos una visión lo suficientemente baja que impida pues, al paciente realmente tener una visión binocular, al momento de realizar pues, la cirugía de catarata tampoco va a llegar a percibir lo que sería la binocularidad. En cuanto a las pruebas que podemos realizar, pues es muy importante realizar lo que es el cover test. Este consiste pues en ordenar al paciente, fijar una luz o algún objeto de enfoque que el paciente pueda mirar y con el otro ojo descubierto para estar viendo realmente el movimiento de la mirada. Si se mueve el ojo al momento de realizar el cover test, es decir, de tapar un ojo, pues se considera que tiene un estrabismo, y si no se mueve, pues se puede considerar que no sea estrabismo, pero no sería como la causa principal, sino que en caso de que no se mueva, también puede ser que el ojo que se está tapando pues sea el ojo dominante. Para descartar esto, es decir, la posibilidad de que sea el ojo dominante, pues se destapa el ojo que ya lo habíamos tapado inicialmente y esperamos unos 10 segundos. Entonces ahora sí vamos a tapar el otro ojo y nos vamos a fijar si el ojo que ahora realmente está tomando la visión o la fijación realiza algún movimiento. Si no lo realiza, pues ahí ya confirmamos la ausencia de un estrabismo. Después de realizar lo que sería el cover test en la posición primaria, pues vamos a mover la luz o el objeto de fijación hacia las posiciones primarias de la mirada, hacia las demás posiciones, las 9 otras posiciones para verificar pues, los movimientos oculares. Si el ojo realiza parcialmente el movimiento solicitado, es decir, no lo realiza completamente, o bien aparece un nistagmos en dicho campo de movimiento, pues ya podemos decir que existe cierta dificultad o limitación en cuanto al músculo que permite el movimiento. De ahí ya podemos empezar a sospechar sobre una parálisis o de algún tipo de síndrome restrictivo en cuanto a los movimientos oculares. Una vez que ya se prueban lo que serían las versiones horizontales, vamos a ver que las versiones, los movimientos, es cuando evaluamos ambos ojos al mismo tiempo, y las ducciones van a ser cuando evaluamos un ojo por separado, es decir, ocluyendo el ojo contrario. Aquí podemos ver las 9 posiciones y pues verificar que presente ya sea una alteración en alguna ducción o en alguna de las versiones. Ahora bien, sobre la diplopia en pacientes que son previamente normales, anteriormente ya mencionamos la diplopia que pueden presentar los pacientes que tienen alguna patología previa que pueda desencadenar la diplopia, pero también vamos a tener casos de pacientes en los que no tienen ninguna patología y aún después de la cirugía de catarata pueden presentar la diplopia. Entonces, en general, en este tipo de pacientes la diplopia es de aparición precoz, generalmente el mismo día o al día siguiente de la cirugía, pero la bibliografía refiere que dependiendo del lugar en el que se operan, generalmente a las revisiones no se detectan o no se les toma la importancia adecuada, sino que después de unos 3 o 6 meses de la operación es cuando se suelen referir a un especialista pues, en motilidad ocular.
En estas situaciones, la exploración debe estar orientada a plantear pues, precisamente una propuesta de rehabilitación visual, por lo cual pues, debemos de realizar una exploración exhaustiva. Para ello, pues tenemos algunas pruebas que serían estas que tenemos aquí: el estudio de la dominancia ocular, la medida de la desviación, el estudio de las torsiones, el estudio de versiones y ducciones, el test de deducción forzada, el test de las fuerzas generadas, la pantalla de Hess-Lancaster y el estudio con el sinoptómetro, que generalmente este es muy utilizado pues, en los niños principalmente que padecen de ambliopía. El estudio pues, de la dominancia ocular, pues ya muchos lo conocemos, realmente es pedirle al paciente que haga esta posición con las manos y que enfoque pues, algún objeto a la distancia. El paciente debe de ver con cuál, al momento de taparle un ojo, hay que preguntarle pues en cuál desaparece el objeto que está enfocando. El ojo con el que estaría enfocando el objeto vendría siendo el ojo dominante y pues el otro sería el no dominante. Existen varias pruebas para realizar el estudio pues, de la dominancia ocular, pero pues en general, realizando varios, pues podemos llegar a descifrar cuál es el ojo dominante en el paciente. La medida de la desviación que puede presentar un paciente, pues esa se va a realizar con las barras de los prismas tanto horizontal como vertical. Consiste en neutralizar el movimiento del ojo, en este caso no fijador, y se realiza junto con el cover test. Este de aquí pues son las prismas de Maddox. Estos generalmente se utiliza una luz. Cuando las hojas, las rayitas del prisma están en manera horizontal, la luz que vamos a ver va a ser vertical. Eh, por ejemplo, nosotros realizamos esta prueba, un ojo va a estar viendo la luz completamente y el otro ojo va a estar viendo a través del prisma de la varilla de Maddox. Entonces, pues, la manera en que si la línea esta la vemos junto con el puntito de la otra luz, que sería como en esta imagen que tenemos aquí, que la línea coincida exactamente con el punto central de la luz que estamos viendo, va a ser una ortoforia. En el caso de que la línea se encuentre pues en la parte interna, sería endoforia, y si la línea la vemos en la parte externa, dependiendo de lo que estemos evaluando, va a ser una exoforia. Y de ahí podemos medir qué tanto es el grado de desviación. Generalmente, por ejemplo, cuando lo utilizamos en el foróptero, podemos ver o podemos neutralizarlo mediante la utilización de los prismas con base, dependiendo, puede ser de 0 hasta 6 dioptrías, y con esto podemos medir pues, qué tanta es la desviación en dioptrías prismáticas. El estudio de las torsiones, pues esta es otra prueba que podemos realizar en la exploración. Aquí la desviación puede deberse pues a una alteración de los músculos, principalmente lo que sean los músculos oblicuos, y esto podría pues tener una consecuencia en lo que sería la torsión del ojo, el movimiento de torsión que presenta. En los pacientes que tienen visión binocular se puede realizar pues mediante también las varillas de Maddox, pero así como en esta imagen que tenemos aquí, la podemos girar a 360 grados. Este prisma viene marcado de tal manera que cuando estamos realizando la medición, en el momento en el que el paciente pues comienza a presentar la desviación, podemos medir a qué grado se encuentra pues la torsión. Generalmente en las parálisis del cuarto par suelen tener una ciclotorsión que sea menor a los 5 grados, y solamente pues cuando son de tipo bilateral llegan a ser de 10 grados. Con esta manera podemos medir lo que serían las torsiones. El estudio de las versiones y ducciones, que como mencioné anteriormente, pues uno sería la medición de los movimientos oculares de ambos abiertos y el otro sería uno de manera individual. Pues aquí vamos a hablar sobre de la importancia de la evaluación. Va a ser pues generalmente encontrar lo que sería en primer momento cuáles son las alteraciones tanto de alguna aducción o de una versión. Es importante mencionar que es más importante lo que serían las versiones verticales, ya que son las que generalmente suelen tener mayor molestia el paciente y tener una recuperación más difícil. Por ejemplo, al principio podemos tener que el paciente al momento de realizar la exploración pueda tener una hipertrofia, como vemos en la imagen de acá, y esta puede estar presentada, por ejemplo, por una lesión en el recto del músculo recto inferior. Esta con el tiempo puede evolucionar a una hipotropia, generalmente del mismo ojo, cuando presenta lo que sería una contractura. Vamos a ver más adelante que dependiendo del tipo de lesión que tenga el músculo, ya sea una hipertrofia o una hipotropia, va a ser qué tan fuerte se está estimulando el músculo.
El test de la aducción forzada va a consistir, pues, es para también precisamente ver hacia dónde se encuentra la aducción alterada. Y va a consistir esta técnica, pues, en instilar anestésico en el paciente de manera tópica, debe ser anestesia conjuntival. Se instilan varias gotas y se aplica mediante, pues, ya sea con un algodoncito o con una hemosteta, se instila sobre el limbo corneal para anestesiarlo y de ahí es donde vamos a tomar la pinza para realizar el movimiento. Lo que vamos a hacer es mover por ejemplo, si vamos a medir lo que sería el músculo recto externo, vamos a mover el ojo hacia donde realiza el movimiento, es decir, en la zona nasal, y de ahí se debe tomar muy pegado al limbo, con la pinza vamos a tomar esa parte del movimiento. Se le va a solicitar al paciente que mueva hacia el lado contrario de donde realiza el movimiento del músculo. Si encontramos alguna resistencia, con la pinza se suele encontrar pues que hay resistencia cuando realiza el movimiento, pues ya podemos decir que realmente no hay ¿cómo se llama? Una limitación en la aducción, pero si encontramos alguna limitación, vamos a ver que realmente al momento de sostener el músculo, pues no se va a encontrar ningún tipo de resistencia. Existe otra prueba que es el test de las fuerzas generadas, es muy similar a la anterior, pero aquí es para ver la contractura del músculo antagonista del mismo lado, es decir, si estamos evaluando, por ejemplo, el recto lateral, aquí en este caso lo colocaríamos en el recto medial, y básicamente es el mismo principio. La única diferencia es que tomamos pues el músculo contralateral para ver el movimiento que realmente realiza pues el movimiento que estamos evaluando. Este es otro test que se utiliza y es principalmente para que el paciente también participe de forma activa para ver si se encuentra alterado algún tipo de los movimientos oculares o bien si el paciente presenta diplopia. Es una prueba que se considera rápida y pues es demostrativa para el paciente. Consiste en colocar al paciente, se le colocan estas gafas de color rojo-verde, cristal rojo se coloca sobre el ojo derecho y el verde sobre el ojo izquierdo. Vamos a tener dos linternas, una precisamente de color rojo y otra de color verde. El paciente va a tomar la linterna de color rojo y el explorador toma la linterna de color verde. Básicamente consiste en colocar la linterna en cada uno de estos puntos. Empezamos con la posición primaria, aquí donde tenemos el 0. Colocamos, por ejemplo, el explorador coloca la linterna verde y el paciente debe utilizar su linterna y sobreponerla en la posición. Si el paciente logra colocar la linterna exactamente en el lugar en el que nosotros le estamos indicando, pues se tacha como correcto y vamos a realizar un recorrido de los 9 movimientos. Pasamos aquí al que sería el número 1, número 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta prueba incluso se puede realizar pues para aumentar el campo de acción a las 4 posiciones más lejanas, ¿no? Que sería también volverlas a evaluar. En este caso vamos a detectar si el paciente presenta una diplopia o no. Cuando no logra acomodar la linterna junto con nosotros, la vamos marcando y dependiendo del número de puntos en los que el paciente logra colocar la linterna sobre la que nosotros le estamos indicando, es cuando podemos diagnosticar el grado de la diplopia. Y este es el otro estudio que también se utiliza mucho pues, para pacientes con ambliopía, generalmente niños, es el sinoptómetro. Esta es una prueba muy importante en el momento pues, de decidir que nosotros vamos a tratar un paciente quirúrgicamente, generalmente por un estrabismo, ya sea con una desviación vertical o una desviación oblicua. Entonces, este aparato nos permite apreciar diferencias o diferentes déficits en diferentes músculos. La utilidad de este aparato es que nos da realmente 90 mediciones de la desviación, pues generando pues un gran valor práctico para medir el grado de desviación en el paciente. El único problema pues que es una prueba bastante larga, requiere pues de mucha colaboración del paciente y el personal que realiza la prueba pues debe ser especializado en la utilización pues de este equipo. Una vez que finalizamos lo que sería la exploración motora, también debemos de realizar una exploración sensorial en los pacientes. Esto para descartar cualquier tipo de problema que pueda presentar el paciente antes y después de la cirugía. Entonces, esto lo vamos a estudiar, generalmente viendo si el paciente logra o no fusionar las imágenes.
cuando un paciente presenta algún tipo de estrabismo, algún tipo de ambliopía o algún problema de visión, ya sea de un ojo con el otro, pues vamos a tener que el paciente no tiene la posibilidad de fusionar imágenes, de ahí que presente pues la diplopia. Y la manera en la que lo podemos explorar pues es mediante también la utilización de los prismas. Estos prismas van a lograr realizar que podamos mover la imagen de un ojo, ya sea hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, dependiendo hacia dónde colocamos la base del prisma. Es decir, si colocamos la base pues, del lado temporal, la imagen se movería hacia el lado nasal. Si la colocamos la base en base superior, la imagen la moveremos en base inferior. Entonces, dependiendo del tipo de diplopia que presenta el paciente, es el tipo de prisma y la colocación del lugar en el que la vamos a probar. Otras pruebas que también nos permiten evaluar pues, el estado de los músculos extraculares va a ser pues, una ecografía en modo B, una resonancia magnética nuclear o una tomografía. Mediante estos estudios pues, podemos ver la localización de los músculos y generalmente nos vamos allá en cuanto a la función de los músculos, si están muy gruesos o si se encuentran adelgazados. Generalmente pues, cuando se encuentran gruesos podemos encontrar una hiperfunción y pues, cuando se encuentran pues, más adelgazados sería una hipofunción del músculo. En cuanto a la etiopatogenia pues de la diplopia que pueden presentar los pacientes después de una cirugía de catarata, lo vamos a dividir principalmente en tres grandes grupos que serían los sensoriales, los ópticos y las alteraciones de la motilidad ocular. Los sensoriales, como ya mencionamos antes, pues vamos a evaluar principalmente si el paciente logra la fusión o no la logra con respecto a las imágenes que está presentando. Puede haber, vamos a tener que cuando el paciente presenta pues un deterioro en la fusión, va a tener pues un déficit visual prolongado, sobre todo en los casos en los pacientes que tengan catarata pues de un solo lado, porque aquí pues generalmente se pone o se manifiesta en el paciente una patología que ya tenía anteriormente, que pues suele ser pues una foria o una paresia. Aquí en este tipo de casos también tenemos pacientes que ya presentaban un estrabismo previo que pudo haberse resuelto mediante tratamiento, pero después de la cirugía de catarata pues se exacerba o se vuelve a presentar. Y también podemos tener pacientes que nunca tuvieron patología previa, pero pueden tener alteración sensorial que pueda ser originada por alguna alteración visual, que pues como un escotoma o algún tipo de estrabismo que repercute en la fusión de las imágenes del paciente. Aquí en los tipos ópticos vamos a tener a los pacientes con una diplopia que sea secundaria a problemas, por ejemplo, con errores refractivos o pacientes que presenten aniseiconia o que tengan aberraciones ópticas. Y el otro, pues, que suele ser muy común, pues, es pacientes que presentan la luxación del lente después de la cirugía. Esto entraría dentro de los problemas ópticos. En cuanto a las alteraciones de la motilidad, pues vamos a tener que los pacientes que tienen diplopia y que se origina precisamente por problemas directamente de la cirugía, aunque realmente la técnica quirúrgica y la técnica anestésica pues actualmente no generan este tipo de problemas, pues anteriormente una de las causas más frecuentes eran las suturas de tracción. Antes se utilizaban suturas para traccionar lo que sería el músculo recto superior o el recto inferior, y estas se utilizaban durante la cirugía de catarata. Actualmente pues ya no son utilizadas, pero este tipo de suturas provocaban parálisis de los músculos que estaban usando, ya sea si se traccionaba el superior o el inferior, pues después de la cirugía solían presentar lo que sería ¿cómo se llama? Una parálisis del músculo y por consiguiente, pues al momento de realizar los movimientos oculares se encontraban limitados. En cuanto a la anestesia, que es locorregional, pues esta va a ser responsable es como que la responsable principal de que haya diplopia en la cirugía de catarata. Actualmente, pues también ya se encuentra eliminada porque se suele utilizar anestesia tópica, pero anteriormente cuando era de las más utilizadas, pues era la principal causa de que el paciente presentara diplopia. Y esto sucedía porque al momento de realizar la anestesia, ya sea retrovulvar o perivulvar, solían a veces infiltrar alguno de los músculos y los lesionaban o podían lastimar alguno de las arterias ciliares anteriores y provocaban pues algún hematoma. En cuanto a los tratamientos para ahora sí, si un paciente encontramos que después de la cirugía de catarata, mediante la exploración anterior ya encontramos que presenta diplopia, pues vamos a tener en cuenta que pues no consiste precisamente en, por ejemplo, retirar el lente y el paciente ya no va a presentar la diplopia, sino que una vez que ya se presentó la diplopia, aún después de la cirugía,
Es difícil, dependiendo del tipo de diplopia que presenta el paciente, que se logre recuperar. Por ejemplo, cuando el origen de la diplopia fue por trauma quirúrgico, pues debemos de tomar en cuenta que para resolver el problema, pues se necesitaría otra intervención quirúrgica para arreglar el músculo que realmente llegamos a afectar. Y, por ejemplo, si la diplopia es por algún tipo de estrabismo que sea desencadenado por la cirugía de catarata, pues aquí podemos primeramente esperar un tiempo, evaluar la evolución del paciente, porque este es el que se suele pues, resolver espontáneamente. En cuanto a los tratamientos, también lo vamos a dividir en tres rubros, que sería el tratamiento óptico, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento farmacológico. El óptico lo utilizaríamos con prismas, el quirúrgico pues mediante alguna intervención que podamos manipular o volver a manejar lo que sería la musculatura extraocular, y el farmacológico sería el uso de la toxina botulínica. Para el tratamiento prismático, pues vamos a tener algunas pautas que debemos de seguir. Cuando el paciente presenta una desviación menor a 10 dioptrías prismáticas, podemos prescribir lo que serían lentes con prismas, porque son los que suelen llegar a tolerar. Cuando son mayores, la desviación es mayor a 10 dioptrías, se debe de considerar la intervención quirúrgica. Cuando tenemos algún paciente que tenga una desviación de manera vertical, pues debemos de utilizar lo que serían los prismas verticales, que son los más difíciles de tolerar, pero si colocamos la base del prisma de manera superior, suele ser pues más tolerable para el paciente. Al paciente se le debe de realizar, cuando ya se le empezaron a prescribir los prismas, visitas de control. Estas visitas de control se debe de buscar disminuir la potencia de los lentes prismáticos, porque el paciente pues llega se acostumbra al uso de los lentes y llega a dejar de funcionar sin la utilización de los lentes. Entonces, poco a poco se debe ir disminuyendo la potencia de estos lentes, se le prueba al paciente y se le trata de decir pues si está viendo doble o no, a manera de que llegue a algún punto en que dejemos de utilizar este tipo de prismas. Y en pacientes que tengan una desviación mayor a las 15 dioptrías prismáticas, aquí ya no se utilizarían lentes, es directamente una intervención quirúrgica, pero antes de realizar la intervención quirúrgica sí se le ayuda al paciente utilizando prismas por al menos 2 semanas para que vaya acostumbrándose a la fusión de las imágenes. Eso generalmente tiene mejor pronóstico. El tratamiento quirúrgico, pues vamos a utilizarlo cuando ya han pasado 6 meses del comienzo de la diplopia, después de la cirugía. Con respecto a la cirugía con alteraciones musculares restrictivas, pues estos casos vamos a tener que, si el paciente presenta una desviación en la posición primaria de la mirada, podemos utilizar lo que sería la retroinserción del músculo. Y las otras dos cirugías que nos pueden ayudar a esa cirugía de refuerzo o debilitamiento. Dependiendo de cuál es el músculo que vamos a tratar, podemos realizar estos dos tipos de tratamiento. Generalmente, si lo que queremos es debilitar un músculo que está haciendo una hiperfunción, es el que va a tener mejor pronóstico, pero la otra posibilidad es que el músculo que tiene la hipofunción, es decir, el lado contralateral, podemos reforzarlo mediante la retroinserción, ya sea cambiando el lugar en el que se va a colocar el músculo, para lograr en el paciente pues el movimiento correcto. Generalmente después de la cirugía se debe de volver a evaluar para ver si necesita alguna reintervención en cuanto a la cantidad de músculo que se debe de reinsertar. El tratamiento farmacológico, pues como les mencioné, va a ser por la toxina botulínica. Se utiliza Botox en dosificaciones que van entre 2.5 a 5 unidades internacionales por 0.1 mililitro. Se inyecta en el músculo que tiene hiperactividad por medio de una aguja especial de electromiografía. Esta aguja va unida pues a un aparato amplificador que nos va a indicar cuando ya llegamos al músculo. Entonces, de esta manera evitamos colocar la toxina en un lugar que no debería de ser. Primero, para el procedimiento, primero se realiza pues anestesia conjuntival mediante anestesia tópica. A continuación se le va a indicar al paciente que mire en la dirección contraria a la acción del músculo que queremos inyectar. De ahí localizamos el músculo y procedemos pues, a introducir la aguja precisamente en lo que sería la parte central del músculo, en la parte más gruesa, para evitar complicaciones. Se introduce la dosis de Botox y se mantiene, esta aguja se mantiene durante 10 segundos
ese tiempo que debemos de esperar para inyectar pues la dosis. No debemos de mover la aguja mientras estamos inyectando. Una vez que localizamos el sitio, se debe de permanecer inmóvil y el efecto pues de esta toxina empieza a funcionar a partir de los 3 o 4 días hasta un máximo de 14 días. Y la duración del efecto de la toxina pues es de 3 a 4 meses, por lo cual pues este tipo de tratamiento se debe de estar repitiendo unas 3 o 4 veces al año. Finalmente, pues ya para concluir, podemos concluir que la diplopia tras la cirugía de catarata, pues es una complicación actualmente que es menos frecuente que hace algunos años, principalmente debido al tipo de anestesia que se utilizaba antes y la anestesia que se utiliza ahora. También tiene que ver la técnica quirúrgica que actualmente está en mayor uso y la que se utilizaba anteriormente. Entonces, otro punto importante es que es muy importante una correcta valoración de la historia clínica del paciente, una exhaustiva exploración de la motilidad ocular y de esta manera pues podemos identificar factores de riesgo que nos puedan permitir ver si el paciente va a presentar una diplopia después de la cirugía. Finalmente, pues hay que mencionar que de producirse una diplopia, pues es necesario actuar con rapidez, no dejar que evolucione mucho tiempo, hay que diagnosticarlo de manera precoz y empezar el tratamiento pues en el menor tiempo posible. Se recomienda tener la colaboración pues de un especialista en motilidad ocular para que el paciente pueda tener o pues, logre superar la diplopia. Se ha visto que hay buenos resultados cuando el tratamiento es óptimo y cuando se está bien dirigido según el tipo de diplopia que presenta el paciente. Y finalmente, pues la idea de ver este tema, pues es que a pesar de que podemos tener pacientes que sí llegan a ocurrir o que puedan presentar una diplopia después de la cirugía de catarata, que es un problema muy grande porque el paciente no lo suele tolerar, pero que existen pues tratamientos que ayuden a resolverla. Claro, dependiendo pues, del tipo de diplopia que vaya a tener, ya que como mencionamos hay unas que no van a tener una resolución, pero pues vale la pena conocer cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones y los estudios que nos permitan identificarla. Pues ya sería todo. Entonces esa prueba es muy importante porque hay ocasiones en las que hay pacientes que tienen cierto grado de catarata en los que no quitan tanto visión y tú decides operar X ojos y no te vas con la dominancia ocular. Ahí sí es importante darnos una idea más o menos, a lo mejor es difícil en pacientes con cataratas muy avanzadas saber cuál es el ojo dominante, pero en pacientes que no tienen tanta catarata y que queremos operarlos, sí es buena idea hacerles la dominancia ocular, porque se ha visto, realmente no se sabe por qué, pero se ha visto que al operarles el ojo no dominante y darles una mejor visión a ese ojo que no es dominante, el cerebro tiende a sentir como cierta confusión. Y al haber esa confusión genera una diplopia. Y no sabemos por qué, porque vemos al paciente y lo vemos en orto, le hacemos pruebas y el paciente no tiene ningún signo que nos hable de la diplopia, los músculos se ven bien, los movimientos oculares están bien, el cobertor está bien, y ahí es donde tenemos que pensar. Hay que buscar la dominancia ocular. Si vemos que si es por esa causa, como bien dijo mi compañero, la mayoría de las veces esto suele con el tiempo modificarse y quitarse. En los casos que no, la solución también funciona operando el otro ojo. Una vez que operamos el otro ojo, ya la visión se acomoda y pues principalmente algo que quería que se llevaran en esta clase.